narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes Vida de Santa Teresita de Lisieux. ¿Cómo puede unirse íntimamente a Dios un corazón que se entrega al afecto de las criaturas? Pienso que eso no es posible. Aunque no he bebido la copa emponzoñada del amor demasiado ardiente de las criaturas, me doy cuenta de que no me equivoco. He visto muchas almas seducidas por esa falsa luz, volar como pobres mariposas y quemarse las alas. Volvían luego hacia la verdadera y suave luz del amor, que les daba nuevas alas más brillantes y más ligeras para que pudiesen volar hacia Jesús, ese fuego divino que arde sin consumirse. Ah, lo sé. Jesús sabía que yo era demasiado débil para exponerme a la tentación. Quizá me habría dejado quemar entera por la luz engañosa si la hubiese visto brillar ante mi vista. No fue así. No he encontrado más que amargura allí donde las almas más fuertes encuentran alegría y por fidelidad se apartan. No tengo, pues, ningún mérito en no haberme entregado al amor de las criaturas, puesto que la que me preservó fue la misericordia de Dios. Reconozco que sin Él hubiera podido caer tan bajo como Santa Magdalena, y la profunda palabra de nuestro Señor a Simón resuena muy dulcemente en mi alma. Lo sé, aquel a quien menos se perdona, ama menos. Pero sé también que Jesús me ha perdonado más que a Santa Magdalena, ya que Él me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. ¿Cuánto querría poder explicar mi pensamiento? Trataré de expresarlo con este ejemplo. Imagino que el hijo de un hábil médico tropieza en su camino con una piedra que lo hace caer, y en su caída se rompe un miembro. Inmediatamente acude a su padre, lo levanta con cariño, cura sus heridas, empleando todos los recursos de su arte, y pronto su hijo, totalmente curado, le da muestras de su agradecimiento. Sin duda que este hijo tiene mucha razón de amar a su padre. Pero voy a imaginar otra cosa. El padre, habiendo visto que en el camino de su hijo se encontraba una piedra, se apresura a adelantársele y la retira sin que nadie lo vea. Ciertamente, este hijo, objeto de su preveniente ternura, al ignorar la desgracia de que ha sido librado por su padre, no le demostrará su agradecimiento, y lo amará menos que si hubiera sido curado por él. Pero si llega a conocer el peligro de que se ha librado, ¿no lo amará acaso mucho más? Pues bien, yo soy esa hija, objeto del amor preveniente de un padre que ha enviado a su Verbo para rescatar no a los justos, sino a los pecadores. Quiere que yo lo ame porque me ha perdonado no mucho, sino todo. No esperó que lo amase mucho como Santa Magdalena, sino que ha querido que yo sepa
como me había amado con un amor de inefable previsión, a fin de que ahora lo ame hasta la locura. He oído decir que no se ha hallado un alma pura que ame más que un alma arrepentida. ¿Cuánto querría desmentir esa expresión? Me doy cuenta de que estoy muy lejos de mi tema, por eso me apresuro a volver a él. El año siguiente a mi primera comunión pasó casi por entero sin pruebas interiores para mi alma. Fue durante mi retiro de segunda comunión cuando me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que haber pasado por tal martirio para comprenderlo realmente. Me sería imposible expresar cuánto sufrí durante 1 año y medio. Todos mis pensamientos y mis más simples acciones se convertían para mí en motivo de turbación. No hallaba reposo más que diciéndoselas a María, lo que me costaba mucho, porque me creía obligada a decirle todas las cosas extravagantes que de ella pensaba. En cuanto me descargaba de este peso, encontraba un instante de paz, pero esta paz pasaba como un relámpago y enseguida mi martirio empezaba de nuevo. Cuánta paciencia necesitó mi María querida para escucharme sin manifestar el menor fastidio. Apenas regresaba de la abadía, empezaba a rizarme el cabello para el día siguiente, pues para complacer a papá, la reinecita llevaba el cabello rizado todos los días, con gran asombro de sus compañeras y sobre todo de sus maestras, que no veían a otras chicas tan mimadas por sus padres. Y durante toda la sesión no dejaba de llorar contando todos mis escrúpulos. Celina terminó sus estudios a fin de año y volvió definitivamente a casa. La pobre Teresa, al verse obligada a volver sola al colegio, no tardó en caer enferma, puesto que el único atractivo que la retenía en el colegio era el de vivir con su inseparable Celina. Y sin ella, a su hijita le fue imposible quedarse allí. Salí de la abadía a los 13 años y continué mi educación tomando varias clases por semana en lo de Madame Papineau. Era una buenísima persona, muy instruida, pero con cierta modalidad de solterona. Vivía con su madre y era encantador ver la familia que formaban las tres, porque la gata era de la familia y yo tenía que soportar que ronronease sobre mis cuadernos y hasta admirar su linda estampa. Tenía para mí la ventaja de vivir en la intimidad de una familia. Los Buissonnet quedaban demasiado lejos para las piernas un tanto envejecidas de mi maestra, que había podido que yo fuese a su casa para las clases. Al llegar allí, generalmente me encontraba con la anciana señora de Cochin, que me miraba con sus grandes ojos claros y luego con voz calma y sentenciosa llamaba: «Madame Papineau, ¿está la señorita Teresa?». Su hija le respondía al instante con voz de niña: «Ya voy, mamá». Y enseguida comenzaba la clase. Esas clases tenían también la ventaja, además de lo que aprendía en ellas, de que me hacían conocer el mundo. ¿Quién lo hubiera creído? En esa sala, amueblada a la antigua, rodeada yo de libros y de cuadernos, asistía frecuentemente a visitas de toda clase: sacerdotes, señoras, jovencitas, etc. La señora de Cochin, en cuanto le era posible, hacía el gasto de la conversación, a fin de que su hija me pudiera dar la clase. Pero en tales días no aprendía gran cosa. Con la nariz metida en el libro, escuchaba todo lo que se decía, hasta lo que más me hubiese valido no escuchar. La vanidad se desliza tan fácilmente dentro del corazón. Una señora decía que yo tenía muy lindo pelo. Otra, al salir, y creyendo que yo no la oía,
preguntaba quién era esa jovencita tan bonita, y esas palabras, tanto más halagadoras cuanto que no eran pronunciadas delante mío, me dejaban en el alma una impresión de placer que me demostraba claramente cuán llena de amor propio estaba. Cuánto me compadezco de las almas que se pierden. ¿Es tan fácil extraviarse por los floridos senderos del mundo? Sin duda que para un alma un tanto elevada, la dulzura que él ofrece está mezclada de amargura, y el inmenso vacío de los deseos no podría ser colmado por las alabanzas de un instante. Pero si mi corazón no hubiese sido dirigido hacia Dios desde su despertar, si el mundo me hubiese sonreído desde mi entrada en la vida, ¿qué habría sido de mí? Madre querida, con cuánto agradecimiento canto las misericordias de Dios. ¿Acaso no fue Él quien, según las palabras de la sabiduría, me retiró del mundo antes que mi espíritu se corrompiese por su malicia y que sus apariencias engañosas hubieran seducido mi alma? También la Santísima Virgen velaba sobre su florecilla, y no queriendo que se fuera a empañar con el contacto de las cosas terrenales, se la llevó a su montaña sin esperar a que abriese su corola. Entretanto, y a la espera de ese feliz momento, Teresita crecía en el amor a su Madre del Cielo. Para probarle este amor, hizo una acción que le costó mucho y que voy a relatar en pocas palabras a pesar de su longitud. Casi inmediatamente después de mi entrada en la abadía, había sido recibida en la Asociación de los Santos Ángeles. Las prácticas de devoción que me exigía me gustaban mucho, porque yo tenía un atractivo especial por rezar a los espíritus bienaventurados del cielo y en particular al que Dios me ha dado por compañero en este destierro. Poco después de mi primera comunión, la cinta de aspirantes de las hijas de María sustituyó a la de los Santos Ángeles, pero dejé la abadía antes de haber sido recibida en la congregación de la Santísima Virgen. Como había salido antes de acabar mis estudios, no se me permitía ingresar en ella como ex alumna. Confieso que no deseaba ardientemente este privilegio, pero pensando que todas mis hermanas habían sido hijas de María, temí ser menos hijas de mi Madre de los Cielos que ellas, y muy humildemente, aunque me costaba muchísimo, fui a pedir permiso para ser recibida en la congregación de la Virgen en la abadía. La primera maestra no me lo quiso negar, pero me puso como condición que fuera al colegio 2 veces por semana por la tarde, a fin de mostrar si era digna de ser admitida. Lejos de constituir un gusto para mí, este permiso me costó terriblemente. No tenía, como las otras exalumnas, una maestra amiga con la que hubiera pasado varias horas. Por eso me contentaba con ir a saludar a la maestra y luego trabajaba en silencio hasta que terminaba las clases de labores. Nadie se ocupaba de mí, de modo que yo podía subir a la tribuna de la capilla y permanecer delante del Santísimo Sacramento hasta que papá venía a buscarme. Ese era mi único consuelo. ¿No era acaso Jesús mi único amigo? Solo sabía hablarle a Él. Las conversaciones con las criaturas, aún las conversaciones piadosas, me cansaban el alma. A mi entender, valía más hablar con Dios que hablar de Dios, pues ¿cuánto amor propio se mezcla en las conversaciones espirituales? Realmente iba a la abadía solo por la Santísima Virgen. A veces me sentía sola, muy sola, como en los días de mi vida de pupila, cuando me paseaba triste y enferma por el gran patio, repetí estas palabras que siempre hacían renacer nueva fuerza y paz
en mi corazón. La vida es tu navío y no tu morada. Sacado de un poema de Lamartine. Reflexión. Teresa cita de memoria. La Madre Inés rectifica. Es el tiempo y no la vida. Desde pequeña, estas palabras me daban ánimo. Todavía ahora, a pesar de los años que hacen desaparecer tantas impresiones de piedad infantil, la imagen del navío me encanta y me ayuda a soportar el destierro. ¿No dice también la sabiduría que la vida es como una nave que surca el mar agitado sin que pueda descubrirse la huella de su paso? Cuando pienso en estas cosas, mi alma se sumerge en lo infinito. Me parece que ya estoy tocando la ribera eterna. Me parece recibir el beso de Jesús. Creo ver a mi Madre del Cielo venir a mi encuentro junto con papá, mamá, los 4 angelitos. Creo gozar por fin, para siempre, de la verdadera, de la eterna vida de familia. Antes de ver a la familia reunida en el hogar paterno de los cielos, debía pasar por muchas separaciones. El año en que fui recibida como hija de María, la Virgen me robó a mi querida María, el único sostén de mi alma. Era María quien me guiaba, me consolaba, me ayudaba a practicar la virtud. Era mi único oráculo. Claro que Paulina permanecía muy dentro de mi corazón, pero Paulina estaba lejos, muy lejos de mí. Había padecido un martirio para habituarme a vivir sin ella, para ver entre ella y yo muros infranqueables. Pero al fin había acabado por reconocer la triste realidad. Paulina estaba perdida para mí, casi como si estuviese muerta. Me amaba siempre, rezaba por mí, pero a mis ojos, mi Paulina querida se había convertido en una santa que no podía ya comprender las cosas de la tierra. Y las miserias de su pobre Teresa, si las hubiera conocido, le habrían asombrado e impedido amarla tanto como antes. Por otra parte, aunque hubiese querido hacerle mis confidencias como en los Buissonnet, no habría podido. Los locutorios eran solo para María. Celina y yo teníamos permiso de entrar al final, justo para tener el tiempo de que se nos apretara el corazón. De modo que en realidad no la tenía más que a María. Me era, por decirlo así, indispensable. Solo a ella confiaba mis escrúpulos y le era tan obediente que nunca conoció mi confesor mi molesta enfermedad. Yo confesaba exactamente el número de pecados que María me había permitido confesar, ni uno de más, de modo que hubiera podido pasar por ser el alma menos escrupulosa de la tierra, aunque lo era en grado extremo. María sabía, pues, todo lo que pasaba en mi alma. También conocía mi deseo de entrar en el Carmelo, y yo la quería tanto que no podía vivir sin ella. Todos los años nos invitaba mi tía por turno a su casa de Trouville. Me hubiera gustado mucho ir, pero con María. Cuando no estaba con ella, me aburría mucho. Sin embargo, una vez estuve muy contenta en Trouville. Era el año en que papá viajó a Constantinopla. El señor Martin partió para Constantinopla a fines de agosto de 1885. La estadía en Trouville se sitúa en la segunda quincena de septiembre. Todos los años nos invitaba mi tía por turno a su casa de Trouville. Me hubiera gustado mucho ir, pero con María. Cuando no estaba con ella, me aburría mucho. Era el año en que papá viajó a Constantinopla, para que nos distrajéramos un poco, porque estábamos muy tristes sabiendo a papá tan lejos.
María nos mandó a Celina y a mí a pasar 15 días junto al mar. Me divertí mucho porque mi Celina estaba conmigo. Mi tía nos dio todos los gustos posibles: paseos en burro, pesca de peces saltones, etc. Era todavía muy infantil a pesar de mis 12 años. Me acuerdo que contenta estuve con unos moños celestes que mi tía me había regalado para el pelo. Y hasta me acuerdo que en Trouville me confesó de ese placer infantil que me parecía un pecado. Una tarde tuve una experiencia que me asombró mucho. María Guerán, a quien casi siempre le dolía algo, lloriqueaba a menudo. Entonces mi tía la acariciaba, le prodigaba los más tiernos nombres y mi querida primita, a pesar de todo, seguía lagrimeando y diciendo que le dolía la cabeza. Yo, que tenía casi todos los días dolor de cabeza y no me quejaba, quise una tarde imitar a María. Me creí en la obligación de arrinconarme en un sillón y lagrimear. Pronto me rodearon Juana y mi tía preguntándome qué me pasaba. Respondí como María: me duele la cabeza. Parece que eso de quejarme no me sentaba bien. Jamás las pude convencer de que el dolor de cabeza me hiciese llorar. En vez de acariciarme, me hablaron como una persona adulta, y Juana me reprochó que no tuviese confianza en mi tía, pues pensaba que pudiera tener una inquietud de conciencia. En fin, aprendí la lección a mis costas y me resolví a no imitar nunca a los otros. Comprendí la fábula del asno y el cachorro. Yo era el asno, que viendo las caricias que le prodigaban al cachorrito, había colocado mi pesada pata sobre la mesa para que recibiera su cuota de besos. Pero, si bien no recibí los bastonazos que recibió el pobre animal, recibí verdaderamente la moneda de mi paga, y dicha moneda me curó para siempre del deseo de atraer la atención. El único esfuerzo que hice para ello me costó demasiado caro. El año siguiente, que fue el de la partida de mi querida madrina, mi tía me volvió a invitar, pero esta vez a mí sola, y me encontré tan fuera del ambiente que a los 2 o 3 días caí enferma y tuvieron que llevarme de vuelta a Lisieux. Esta breve estadía tuvo lugar en julio de 1886. Temieron que mi enfermedad fuera grave, pero fue tan solo la nostalgia de los Buissonnet. No bien puse el pie en casa, volvió la salud, y a esa niña iba a quitarle Dios el único apoyo que la ataba a la vida. En cuanto supe la determinación de María, resolví no buscar placer alguno en la tierra. Desde mi salida del colegio me había instalado en el antiguo cuarto de pintura de Paulina, una de las 2 buhardillas o mansardas del segundo piso, que había arreglado a mi gusto. Era un verdadero bazar, un conjunto de piedad y de curiosidades, un jardín y una pajarera. Por ejemplo, en el fondo se destacaba sobre la pared una gran cruz de madera negra, sin el Cristo, y algunos dibujos que me gustaban. En otra pared, una canasta adornada con muselina y cintas rosadas con hierbas aromáticas y flores. Por fin, en una tercera pared, estaba colgado como pieza única el retrato de Paulina a los 10 años. Debajo de este retrato había una mesa y encima una jaula grande con muchos pájaros cuyos gorjeos melodiosos rompían la cabeza de las visitas, pero no la de su dueña, que los quería mucho. Estaba también mi mueblecito blanco, lleno de mis libros de estudio, cuadernos, etc. Sobre este mueble había una estatua de la Santísima Virgen con floreros, siempre con flores naturales, y velas todo alrededor. Gran cantidad de estatuitas de santos y de santas, canastitas de conchillas, cajas de cartulina, etc. Por fin, mi jardín colgante,
delante de la ventana y en la maceta de flores, las más raras que podía encontrar. Tenía también una jardinera en el interior de mi museo, donde colocaba mi planta privilegiada. Frente a la ventana estaba mi mesa cubierta con una carpeta verde, y en el centro había colocado un reloj de arena, una estatuita de San José, un portarrelojes, canastillas de flores, un tintero, etc. Algunas sillas tambaleantes y la encantadora cama de muñecas de Paulina completaban mi moblaje. Realmente esta pobre mansarda era un mundo para mí, y como Monsieur de Maistre podría componer un libro que tuviese por título Paseo en torno de mi habitación. En este cuarto me gustaba permanecer solitaria horas enteras para estudiar y meditar frente al hermoso panorama que se extendía ante mi vista. Cuando me enteré de la partida de María, mi cuarto perdió para mí todo su encanto. No quería apartarme ni un solo instante de la hermana querida que pronto iba a levantar vuelo. ¿Cuántos actos de paciencia le hice practicar? Cada vez que pasaba por delante de la puerta de su cuarto, golpeaba hasta que me abría y la besaba con todo mi corazón. Quería hacer provisión de besos para todo el tiempo en que estaría privada de ellos. Un mes antes de su entrada al Carmelo, papá nos llevó a Alençon. En realidad, algunos días antes de la partida de María. Pero este viaje ni de lejos se pareció al primero, ya que todo en él fue para mí tristeza y amargura. No podría decir cuántas lágrimas derramé sobre la tumba de mamá, por haber olvidado llevar un ramo de azulejos recogidos para ella. En verdad que todo para mí era motivo de penas, todo lo contrario de lo que pasa ahora, pues Dios me ha dado la gracia de no ser abatida por ninguna cosa pasajera. Cuando recuerdo el tiempo pasado, mi alma rebosa de agradecimiento por los favores que he recibido del cielo. El cambio en mí ha sido tan grande que no se me podría reconocer. Es verdad que deseaba para mí la gracia de tener un dominio absoluto sobre mis actos, para ser dueña de ellos y no ser esclava de la imitación de Cristo. Estas palabras de la imitación me impresionaban profundamente, pero, por decirlo así, debía comprar con mis deseos estas gracias inestimables. Entonces, era tan solo una niña que parecía no tener otra voluntad que la de los otros, lo que hacía decir a los de Alençon que era de carácter débil. Durante este viaje, hizo Leonia un ensayo de vida religiosa con las clarisas. El 7 de octubre de 1886 había ido a exponer sus deseos a la abadía, quien le había urgido a entrar enseguida y le había dado el pequeño hábito de postulante, que en esa orden se asemeja al de las novicias. Me causó pena su extraordinaria entrada, pues la quería mucho y no había podido darle un beso antes de su partida. Jamás olvidaré la bondad y la perplejidad de nuestro pobre papá cuando nos tuvo que anunciar que Leonia tenía ya el hábito de Clarisa. Como nosotras, encontraba la cosa muy extraña, pero no quería decir nada porque veía el disgusto de María. Nos llevó al convento y allí sentí que el corazón se me estrujaba, como jamás me había ocurrido a la vista de un monasterio. Todo allí me producía un efecto opuesto al del Carmelo, donde todo me dilataba el alma. No quedé mucho más encantada cuando vi a las religiosas y no tuve la tentación de quedarme con ellas. La pobre Leonia quedaba muy bien en su nuevo traje. Nos dijo que la miráramos bien, que le miráramos a los ojos, porque no se los volveríamos a ver. Las clarisas mantienen los ojos bajos frente a otras personas.
Pero Dios se contentó con 2 meses de sacrificio, y Leonia volvió para mostrarnos sus ojos celestes, frecuentemente bañados en lágrimas. Cuando dejamos a Alençon, yo creía que ella permanecería con las Clarisas. Por eso me alejé muy afligida de la triste calle de la Media Luna. Quedábamos solo 3 y pronto nuestra querida María también nos abandonaría. El 15 de octubre fue el día de la separación. De la alegre y numerosa familia de los Buissanson quedaron solamente las 2 hijas menores. Las palomas se habían ido del nido paterno. Las que quedaban hubieran querido volar en pos de ellas, pero sus alas eran todavía muy débiles para que pudieran emprender vuelo. Dios, que quería llamar así a la más pequeña y más débil de todas, se apresuró a desarrollar sus alas. Él, que se complace en demostrar su bondad y su poder por medio de los más indignos instrumentos, quiso llamarme antes que a Celina, que sin ninguna duda era mucho más merecedora de esta gracia. Pero Jesús conocía mi debilidad y por eso me escondió primero en el hueco de la roca. Cuando María entró al Carmelo, yo era todavía muy escrupulosa. Como ya no podía confiarme a ella, me volví hacia el cielo. Me dirigí a los 4 angelitos que me habían precedido, pues pensaba que esas almas inocentes que jamás habían conocido ni la turbación ni el miedo, tendrían piedad de su pobre hermanita que sufría en esta tierra. Les hablé con sencillez de niño. Les hice notar que siendo la menor de la familia, había sido siempre la más amada, la que más cariño había recibido de parte de mis hermanas, y que si ellos se hubieran quedado en la tierra, sin duda que también me habrían dado pruebas de su ternura. Su partida para el cielo no me parecía una razón para que me olvidaran. Por el contrario, estando en condiciones de disponer de los tesoros divinos, tenían que sacar de ellos paz para mí y demostrarme así que en el cielo también se sabe amar. La respuesta no se hizo esperar. Pronto un delicioso torrente de paz inundó mi alma y comprendí que si era amada en la tierra, también lo era en el cielo. Desde entonces creció mi devoción a mis hermanitos y hermanitas, y me gusta conversar frecuentemente con ellos, hablarles de las tristezas del destierro, de mi deseo de ir pronto a reunirme con ellos en la patria. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.